Buenos días. El día de hoy vamos a platicar sobre la historia de la medicina basada en evidencias. Veremos cómo es que la medicina actual llegó a ser una rama científica totalmente demostrable en la mayoría de los casos y cómo es que actualmente graduamos la evidencia en beneficio del paciente. Quiero recordarles que los médicos tenemos que tener tres pilares importantes. El básico y el más importante sin duda es la asistencia del paciente, el cuidado de la enfermedad y de la salud, cuidado de la enfermedad de los pacientes y salud de las poblaciones, pero esto debe estar sustentado por dos pilares. Por un lado, la ciencia, que nos permite dar una asistencia adecuada con un rango de error muy pequeño y una gran seguridad y una gran evidencia, y por supuesto la docencia, que es la transmisión de los conocimientos a nuestros semejantes, a nuestros alumnos y por supuesto a la población abierta. De tal manera que dominar el arte de los tres pilares, asistencia, ciencia y docencia, es lo que nos convierte actualmente en médicos. Y finalmente nos enfocaremos a la parte científica de la medicina, la cual fue la que realizó el gran avance hacia la asistencia de los pacientes. Veremos durante la charla historia de la medicina basada en evidencias, los conceptos de educación médica, cómo ha venido cambiando a través del tiempo, un resumen muy general de guías clínicas y finalmente concluiremos. La medicina moderna nace a la par que nace el pensamiento humano, al nacimiento de la filosofía en la Grecia antigua, en el periodo entre Grecia antigua y Grecia helénica, es cuando se da finalmente el nacimiento del pensamiento. Grecia, a través de las grandes polis, tenía el control de toda la parte insular y la parte de Grecia asiática, y todas las provincias asiáticas que tenían una manera de pensar diferente, tenían religiones diferentes y tenían por supuesto comercios y política diferente, al ser absorbidos por Grecia, empezó a generar la duda de realmente si las cosas que realizaba Atenas o Grecia eran las correctas, como la religión, en especial el politeísmo y la política. Entonces muchas de estas provincias empezaron a generar cuestiones de pensamiento diferentes, eran polis que se dedicaban principalmente a la agricultura, y en especial en Mileto empiezan a nacer los primeros pensamientos que dan origen a la filosofía, y a partir de ahí da inicio el desarrollo del pensamiento hacia la ciencia y hacia la medicina. De los grandes pensadores, sin duda el más recordado por todos es Tales de Mileto. Es el primero que empieza a preguntar si realmente el ser humano es producto de los dioses, porque eran muchos dioses, mitad animal y mitad ser humano, y empezó a preguntar realmente si el origen del ser humano era dentro de este mundo o era en el universo. Empezó a crear muchas teorías, dio muchos maestros, muchos alumnos importantes como Heráclito, Anaximandro, que finalmente siguió hacia adelante con su alumno Anaxímenes y Genofanes. Estos proto-filósofos tuvieron a bien pensar que uno de los elementos que veían en la naturaleza era el origen de la vida. Tales consideró que el agua era el origen, o el movimiento del agua, la fluidez del agua, el origen de todo. Heráclito consideró que el fuego era el origen de todo, Anaxímenes el aire, Genofanes la tierra, y cada uno defendía su postura de que el agua daba origen a la vida, de que el fuego lo daba, el aire lo daba, la tierra lo daba. Y un alumno de Anaxímenes, llamado Empédocles de Agrigento, fue el que consideró que los cuatro elementos eran importantes, y estos elementos se mantenían básicamente en homeostasis, produciendo la vida, o entraban en desbalance, produciendo las tragedias e incluso la muerte. De tal manera que Empédocles de Agrigento, en Grecia, hasta el 490, unifica los cuatro elementos primarios de la vida en la teoría de los cuatro elementos jónicos, y ahí es donde realmente empiezan a hacer el pensamiento proto-filosófico de la humanidad, y empiezan a desarrollarse teorías de desarrollo ya hacia la filosofía y hacia el nacimiento de la ciencia. Empédocles de Agrigento consideraba que la vida y el equilibrio en la Tierra estaba dado por fuerzas externas a los cuatro elementos, y él decía que la unidad era dada por el amor y la desunidad por el odio, de tal manera que el hombre, él consideraba que era formado por el mismo, por los mismos elementos y por los mismos equilibrio de fuerzas de amor y odio, y consideraba que el ser humano era un microcosmos, y empiezan a nacer obviamente pues, las teorías del microcosmos, y posteriormente a través de Anaxímenes hacia adelante la teoría de los atomistas, ¿no? Que el ser humano era producido por lo mismo que existe en la naturaleza,
Y si ustedes recuerdan la teoría de los 4 elementos, agua, fuego, aire y tierra, pues es muy similar a lo que ocurre en la formación de las partículas humanas o de los átomos, porque la vida está creada por 4 partículas elementales llamadas chon: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, esta teoría empezó a dar origen a la filosofía moderna y de manera muy interesante. Anaximandro tuvo a Empédocles como alumno, pero también Empédocles tuvo como alumno y como compañero de clases de Anaximandro a un gran filósofo, que más que filósofo fue médico, y este médico es Hipócrates de Cos, conocido por todos los médicos. De tal manera que Hipócrates de Cos realmente fue alumno y compañero de los grandes filósofos de Anaximandro y de Empédocles, por lo cual él consideró que las teorías de los elementos eran válidas, tomó la teoría de los elementos de Empédocles, de los 4 elementos, y la tradujo al bienestar de la población, al bienestar del hombre, creando la teoría de los 4 humores, que sería el inicio de la medicina, en aquel tiempo la protomedicina, y posteriormente pues escribiría un gran legado a través de sus alumnos, el Corpus Hippocraticum, que era compuesto por 70 obras, tenía muchos tratados de aire, de las aguas y de los lugares. Ustedes podrán ver que era la teoría de los 4 elementos: aire, agua y tierra, pero aplicado al ser humano. Él consideró, Hipócrates, que las enfermedades realmente no eran un castigo divino, sino eran un problema ambiental y era un desbalance de los humores, posiblemente dado por el odio, posiblemente dado por el amor, porque en aquel tiempo pues, no existía qué producía la enfermedad y qué producía la salud. Hipócrates tuvo escritos de aforismo, fue el padre de la historia clínica, por eso es tan importante Hipócrates, fue el primer médico que dijo que se tenía que registrar todo lo que ocurría con el paciente, y empezó a existir un expediente médico muy primitivo, pero básicamente fundó las bases del nacimiento de la historia clínica. Preguntar todos los antecedentes al paciente, redactar toda la enfermedad y darle seguimiento a través del tiempo, pero documentar escrito lo que pasaba con el paciente. Entonces, los principios básicos de Hipócrates era que los 4 elementos eran 4 humores, y de estos 4 humores se daba la enfermedad o la salud. Él consideraba, Hipócrates, que el agua era la humedad, el fuego la sequedad, el aire el calor, la tierra el frío, y el balance daba la salud y el desbalance daba la enfermedad. Entonces fue el inicio de la medicina con la historia clínica y con la teoría de los 4 elementos, que finalmente y con el tiempo se fue modificando con los grandes médicos que conocemos. Pero la parte científica de la medicina toma un camino un poco diferente, que es muy interesante que conozcan hacia adelante de la plática. La primera pseudociencia que sale es la astrología. Considerando la teoría de los 4 elementos de Hipócrates, los astrólogos consideran que hay una personalidad flemática, otra melancólica, otra colérica y otra sanguínea, y cada una de estas personalidades tiene 3 rasgos diferentes, dando origen a los 12 elementos que formarían los astros, los 12 signos zodiacales. Por lo cual, el inicio temprano de la filosofía da nacimiento a la medicina y a ramas pseudocientíficas como la astrología, que finalmente, más que enseñar a la humanidad, pues nos divierten con los escritos que producen. El segundo gran médico de la historia, Galeno de Pérgamo, fue muy interesante porque él nació en una época en donde Grecia, adelante de la época antigua y adelante de la época helénica, es invadida por Grecia a principios de siglos, ya en una época después de Cristo, y Galeno en la Grecia romana pues empieza a ser médico de los romanos, es el médico del ejército romano, toma una gran cantidad de experiencia en cirugía y finalmente es uno de los médicos consentidos porque tenía todo el conocimiento de Hipócrates, y además él empieza a llevar su arte hacia Europa a través de las tropas o de los ejércitos romanos. Él describe un método de medicina que se llama método Medendi, sobre el arte de la curación, en donde considera que las historias clínicas y los expedientes deberían ser llevados, registrados, como decía Hipócrates, pero también considera que tenía que tener la medicina para restaurar la salud, un poco de arte en la curación, empezaba a manejar varios productos para producir la salud, y en especial se considera como el padre de la salud pública porque fue el que dijo que las enfermedades mucho tienen que ver con la guerra y mucho tienen que ver con la falta de aseo de los soldados. Dice que con el simple lavado de la comida o con el lavado de manos se pueden prevenir enfermedad, logrando reducir la mortalidad de los ejércitos de manera muy sorprendente. Empieza a hacer disecciones él, pero obviamente en animales, estaba prohibido en seres humanos, entonces empieza a disecar monos y empieza a encontrar que había una médula que producía el movimiento, identifica los primeros 7 nervios craneales,
Él considera que por la arteria circulaba sangre y no aire como se consideraba anteriormente, y es el considerado pues el padre de la farmacología galénica, que era la mezcla de productos para el restaurar la salud de los individuos. Por otro lado, en Asia, en Oriente, un gran médico, uno de los mejores médicos de la historia, Avicena Ibn Sina, él, adelante de Galeno, ya había reunido una gran cantidad de expertise en el área de la medicina, conocía todos los escritos de Hipócrates y de Galeno, y él fue uno de los pilares del desarrollo de la medicina moderna, porque los escritos de él, a través de un libro que se llama El Canon de la Medicina, que incluía el libro de la curación, es básicamente el libro que se toma como texto para la educación de la medicina en toda la época medieval en Europa. Era un médico, filósofo, científico, de los más grandes filósofos pensadores en la humanidad. Escribe el libro del Canon, el libro de la curación, en donde ya se da a conocer que las curas de la medicina, además de tener que ser preparados, tenían que tener cierto grado de investigación y documentarse, que primero que no hicieran daño a los animales y posteriormente que curaran una sola enfermedad y no muchas, haciendo alusión a que los medicamentos que curan todas las enfermedades habitualmente son medicamentos chatarra o medicamentos fraudulentos. El Canon puede ser un libro de 5 volúmenes, una enciclopedia de 5 volúmenes que realmente eran 500 páginas, pero en esas 500 páginas se reunía toda la medicina antigua, medicina islámica, medicina de Galeno, medicina de Hipócrates, medicina de Surruta, Charaka, y la medicina china y la medicina persa. Por eso fue tan importante, porque era básicamente el primer libro de medicina que hablaba de una medicina integral que trataba de curar pacientes, y dentro del canon, de manera muy importante, había una parte que hablaba de experimentación. Es el primer médico experimentador y el primer protocientífico que existe dentro de la medicina, mucho más que Galeno y mucho más que Hipócrates. De tal manera que el canon de la medicina es la piedra donde inicia, o la piedra angular en donde se inicia la farmacopea o la farmacología en investigación. Decía que había que hacer en investigación, de nuevo, es probar los productos en animales que no hiciera daño, y después de eso pasarlo al ser humano y que curara una sola enfermedad, porque si no se consideraba un producto mágico que no tenía propiedades curativas. El problema aquí es que no había códigos de ética, y por supuesto que los modelos experimentales no eran en ratones, eran en elefantes y en jirafas. Aquí se da el primer juramento médico en el canon de la medicina, y pues consiste obviamente en no hacer daño, al igual que lo decía Hipócrates. Entonces es el primer texto médico que nos dice que la experimentación es básica para que los productos médicos puedan llegar al ser humano y puedan curar enfermedades. El canon de la medicina finalmente llega a Europa a través de las guerras cruzadas. Si ustedes recuerdan las guerras cruzadas de principios de siglo, de inicio de época de los siglos después de Cristo, con las 9 cruzadas se logra hacer que las invasiones cristianas que llegan a Tierra Santa empiezan a transmitir todo el conocimiento, el arte, la cultura y los libros de medicina hacia Oriente. En la primera cruzada y la cuarta, quinta cruzada, que son las que ganan los cristianos, se logra hacer que el conocimiento del canon llegue a Europa en el medievo, en pleno medievo, y en pleno medievo, cuando leen el texto y lo traducen al latín, pues se considera que va a ser el libro de texto, y es el libro de texto de los estudiantes de medicina durante todo el medievo, hasta que entramos posteriormente en la época de las revoluciones científicas. Las revoluciones científicas fueron muy importantes en medicina por el desarrollo per se de medicina, pero es cuando realmente se empieza a considerar que medicina debería ser científica, de tal manera que los avances en ciencia se fueron tomando hacia medicina para hacer la medicina más científica. El Renacimiento tuvo bien considerar que lo que se estaba haciendo en el medievo tenía que tomar otra vez un ambiente grecorromano. Se empezó a considerar ahí la lógica grecorromana como la que tenía que tener un impulso para el desarrollo de la ciencia. En el Renacimiento hubo un gran avance, principalmente en Italia, y veremos a continuación, en especial la Universidad de Padua fue muy importante para el desarrollo del pensamiento humano. Las revoluciones científicas posteriores al Renacimiento, con Nicolás Copérnico, Andrés de Salin, fueron parteaguas en el pensamiento humano para salir del medievo y de la escolástica y entrar de lleno a lo que sería el nacimiento del método científico, hacia adelante la ilustración con Francis Bacon y René Descartes. De tal manera que el retomar el pensamiento de la lógica grecorromana, el pensamiento revolucionario de Copérnico, de Vesalio, ¿no?, y la consolidación de ese pensamiento con Francis Bacon y René Descartes,
Es lo que rompe finalmente el medievo y nos mete en una época moderna de pensamiento humano, que sería romper con la escolástica y dar inicio al nacimiento del método científico o de las revoluciones científicas modernas que nos han permitido grandes logros a la humanidad actualmente, ¿no? De forma importante en este periodo de historia, desde el Renacimiento a la Ilustración, fue muy importante en medicina Paracelso. Paracelso era un gran médico que fue muy conocido por ser el alquimista y por la transmutación del plomo en oro, pero más que esa leyenda de Paracelso, él fue muy importante porque fue el primer médico que empezó a hacer experimentos químicos en laboratorio para producir productos orgánicos que se aplicaran al ser humano y productos minerales que se aplicaran al ser humano. Escribió uno de los grandes libros, La Gran Cirugía, en donde da las normas de que un médico tiene que ser un estudiante capaz, ordenado, inteligente y muy amoroso para poder desarrollar esta gran carrera que estaban haciendo apenas en el medievo. Él es el que se considera que la medicina tenía que llevarse en aulas, en universidades y no por barberos o por gente no preparada. Estudió mineralogía y esa mineralogía la llevó al estudio del ser humano y escribe varios términos como líquido sinovial y otras cosas. Es considerado uno de los precursores, el padre de la homeopatía de inicio y por supuesto de la química aplicada a la medicina. Se considera básicamente el padre de la farmacología moderna. Dentro del libro de la Gran Cirugía, él considera que el médico solamente puede ser una persona virtuosa, si no, no puede ser médico. Y él da la premisa que es muy conocida actualmente por los químicos, donde dice que la dosis hace el veneno. O sea, incluso venenos aplicados al ser humano pueden ser benéficos siempre y cuando se considere la dosis adecuada, ¿no? Los pilares de medicina en Paracelso, pues él consideraba que la medicina tenía que tener pilares como astronomía, ciencias naturales, química y mucho amor para el cuidado de los pacientes. Pero Paracelso describe realmente lo que debe ser un médico y eso lo hace que sea un gran médico. Y los libros de la Gran Cirugía, además de tratado de cirugía, pues obviamente se consideran como libro de texto después de la Edad Media hacia adelante en el Renacimiento. El otro gran médico sin duda fue Andrés Vesalio, porque él rompe el mito de no hacer disecciones en seres humanos. Al estar en Italia, al principio había mucha prohibición por disecciones en seres humanos, y una de las grandes universidades, la Universidad de Bolonia, de Bolonia principalmente, estaba prohibido, por lo cual él sale con un grupo de estudiantes y forma la Universidad de Padua, y en Padua se le autoriza que pueda hacer disecciones en seres humanos, encontrando una gran cantidad o dando un gran avance a la anatomía humana. Crea uno de los grandes libros que fueron también parteaguas en el Renacimiento, en ilustración, que es la estructura del cuerpo humano en 1553, un libro de 17 volúmenes que tiene una gran cantidad de dibujos muy hermosos de renacentistas como Tiziano, y se lo dedica al rey Carlos V, haciendo que ese libro fuera el libro de texto de anatomía predilecto por los médicos en formación después del medievo, durante el Renacimiento y durante la Ilustración. Él obviamente modifica la información de Galeno y de Avicena porque ellos experimentaban en changos, y finalmente da una anatomía más real de lo que estamos conociendo actualmente. Es el fundador de la anatomía moderna, y sin duda pues también de forma importante fue profesor de uno de los grandes médicos anatomistas, principalmente de Willis. Estos 4 libros son muy importantes porque son los libros que cambian el pensamiento humano en Europa en el medievo, el canon de la medicina de Avicena, y posteriormente libros en medicina y en otras áreas preparan la salida del medievo y nos meten de lleno al Renacimiento. La Gran Cirugía de Paracelso fue un libro muy importante para los médicos que nos quitaron ideas pre-Renacimiento. El libro de Andrés Vesalio fue muy importante porque fue tomado como libro de texto en cirugía, y este fue el libro que permitió que todas las universidades del mundo, principalmente en Europa, consideraran que tenían que poner anfiteatros para hacer disecciones en seres humanos y aprender a hacer cirugías en cadáveres y no en persona. Y sin duda otro libro, gran libro que nos mete de lleno, nos saca de lleno del medievo y nos mete de lleno en el Renacimiento, pues el libro de Nicolás Copérnico sobre los astros celestes, en donde se rompe con las teorías previas del geocentrismo y nos mete de lleno en el heliocentrismo, teorías que posteriormente nos darían una pauta en desarrollo de investigación hacia adelante. Entonces, estos grandes libros rompieron con el medievo, La Gran Cirugía, Fábrica de Cuerpos y sobre los astros de Nicolás Copérnico,
y hacia adelante, por supuesto, muchos grandes libros nos han permitido ir favoreciendo el desarrollo de la ciencia en esa época muy temprana del pensamiento humano y rompiendo con el medievo y también con la escolástica que se llevaba como educación antes del Renacimiento. El nacimiento de las universidades, en especial en Italia, es muy importante porque al principio había mucha prohibición sobre el estudio del cuerpo humano, entonces muchos estudiantes tuvieron que salir de Bolonia y crear la Universidad de Padua en 1222, en donde se consideraba que era una universidad de leyes, y hacia 1399 se logran crear las cátedras de astronomía, dialéctica, filosofía, gramática, medicina y retórica, permitiendo la disección de cadáveres y el crecimiento de la medicina en especial. Padua fue la primera universidad que entrega un título de licenciatura a una mujer, por lo cual también es muy importante que hacia 1400 se entregan y se empiezan a meter las mujeres hacia la educación superior en Europa. Los alumnos de Padua sin duda son alumnos que cambiaron la vida de la humanidad. Uno de los grandes alumnos que fue de los fundadores también de la época moderna de la Universidad de Padua, hacia adelante en 1400, pues fue Nicolás Copérnico, ¿no? La teoría heliocéntrica. Andrés Vesalio, que fue el padre de la anatomía. Gabriel Falopio, que describe todo el sistema auditivo. Alumnos posteriores de Vesalio, William Harvey, que es el padre de la anatomía circulatoria, y sin duda Galileo Galilei. Todos estos grandes pensadores tuvieron mucha influencia en el pensamiento de los seres humanos hacia adelante de la Ilustración, y pues fueron personas muy conocidas por todos nosotros. Por eso es tan importante Padua, y que se reconozca Padua como uno de los grandes centros del pensamiento humano hacia adelante del Renacimiento. Después de la parte de Ilustración y del nacimiento de Padua, dos personas muy influyentes, filósofos muy influyentes, Francis Bacon y René Descartes, fueron lo que rompen ya pragmáticamente con la edad antigua, o básicamente con el medievo, y rompen con la escolástica, entrando de lleno ya al nacimiento del método científico. Francis Bacon es considerado el padre del empirismo, influye en el desarrollo del método científico porque rompe con las premisas aprendidas de la escolástica, y él considera que los métodos de pensamiento deben ser más que nada inductivos más que deductivos. Él crea el concepto de escepticismo, decía hay que olvidar las ideas aprendidas previamente y entrar a un mundo donde las ideas nuevas nos permitan generar conocimiento nuevo. Él considera que la lógica grecorromana era adecuada, pero que había que meterle un método inductivo, y ese que empieza a mejorar un poquito el método previo de lógica, que es el método Toleno-Tollens, y lo cambia para dar la pauta para que René Descartes dé las normas del método científico moderno, o el pensamiento filosófico del método científico moderno, porque faltaba mucho para que se perfeccionara como lo conocemos actualmente. Francis Bacon tiene el cuarto libro que cambia la historia de la vida, además de los libros de medicina de Paracelso, el libro de medicina de la fábrica de cuerpo de Vesalio, los libros de Copérnico. Este libro de Francis Bacon, ¿no?, cambia la historia radical porque es el que se considera como que el libro pragmático, en donde se rompe con las doctrinas previas de la cultura grecorromana con el método Toleno-Tollens, y rompe obviamente con la escolástica para dar inicio al inductivismo, o a los métodos de generar conocimiento a partir de cero, de lo particular a lo general, y es donde entra ahí René Descartes. Nova Organum es muy importante porque fue el libro parteaguas que nos saca totalmente del medievo y nos mete a la época moderna, además de todos los hechos históricos que han ocurrido, que dieron cambio de épocas del medievo hacia el Renacimiento. El libro Nova Organum es el primer libro escrito que se considera de un método protocientífico. Es el método baconiano, que era muy primitivo porque era empírico. Hacia adelante cambia el pensamiento hacia René Descartes, pero las ramas pseudocientíficas de la medicina, como la homeopatía, siguen con este método baconiano a través del tiempo. Por eso no pueden tener un método científico de tanto crecimiento como la medicina, y por eso el método de pensamiento baconiano, o lo que usan los homeópatas, no se puede considerar ciencia, se puede considerar pseudociencia, pero no ciencia, ¿no? Bacon dice que los errores aprendidos anteriormente y los prejuicios debían ser borrados y empezar a partir de cero el pensamiento del ser humano, por lo cual es el padre del empirismo temprano, ¿no? René Descartes fue muy importante después de Bacon porque ahora sí fue el padre de la filosofía moderna. Él, pues obviamente con su
pensamiento típico de pienso, luego existo, que fue muy importante, pues da el inicio al racionalismo, y todo el empirismo lo hace de manera más metódica, dando inicio al método científico, que está publicado en la cuarta parte del discurso del método, que es un libro muy chiquito. Rompe con la escolástica ya de manera radical ahí en el libro, y da el nacimiento a la ciencia a través de la creación de la duda metódica. Duden de todo, pero demuestren que la duda es real o es falsa, ¿no? Finalmente ahí nace el concepto de medicina, de ciencia, y el método científico nace con la pregunta de duda metódica, que a través del tiempo y el desarrollo del pensamiento de la ciencia se convertiría en el fenómeno de hipótesis, tan importante para demostrar o refutar hipótesis de trabajo o ideas nuevas. Auguste Comte es muy importante porque ya con todas las ideas de Bacon y de Descartes funda lo que conocemos como positivismo o método inductivo ya más avanzado. El único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y este solo puede surgir de la afirmación positiva de las teorías a través del método científico. Esto es, una idea solo puede ser científica si esa idea se puede corroborar o refutar a través de fenómenos de repetición. Es muy importante considerar que la ciencia parte del hecho de que un fenómeno puede ser repetitivo. Si un fenómeno no se repite como Dios, pues no puede ser enjuiciado por el método científico, porque requiere la repetición, y eso, por eso es muy diferente de la religión. La ciencia se efectuará con el análisis de los hechos reales verificados por la experiencia, repetición de los hechos. Si yo tengo un resultado en un paciente, lo tengo que repetir en 100, en 1000, en 10.000, en 20.000, y tengo que obtener el mismo resultado. Inicia también, es el que da inicio a la epistemología formal y a la sociología. La epistemología es la parte de la filosofía que estudia el método científico por la parte filosófica, y la historia de la filosofía aplicada a la ciencia, que es muy importante para conocer los modelos que tenemos actualmente del desarrollo de la ciencia. Karl Popper es el primer epistemólogo de la ciencia, es el padre de la epistemología científica o del estudio de la filosofía de la ciencia, y él crea un concepto que se llama falsacionismo deductivo, que uno de sus alumnos llamaría inocente porque él tiene otro falsacionismo sofisticado. Entonces, el nacimiento de Popper, el pensamiento de Popper de la filosofía de la ciencia, considera que todas las ideas preconcebidas que eran desechadas y que se traducían en lo que es la duda metódica, debían ser pasadas a algo que se llama falsacionismo, y debían ser comparadas con algo que no existiera o que no fuera real, o con algo que estuviera enmascarado, y es el nacimiento filosófico del concepto de hipótesis. Karl Popper, dentro del ámbito científico, probablemente él consideraba que no se podía imaginar un experimento sin observación y sin algo que la falseara. Esto es, si yo voy a dar aspirina a un paciente, pues le tengo que dar algo que no sea aspirina para falsear el resultado, y que el investigador no sepa qué está recibiendo un paciente, para ver si las aseveraciones son reales o no son reales. Entonces empiezan a nacer el esbozo del método científico, empiezan a nacer el concepto de hipótesis, y empiezan a nacer el concepto de ciego, que se perfeccionaría en medicina, al menos en Francia. Thomas Kuhn fue uno de los alumnos de Popper, y es muy importante porque este epistemólogo fue el que desarrolló todo el método epistemológico de la ciencia en el MIT, y por estos pensamientos de Kuhn el MIT es considerado uno de los grandes centros de investigación. Es un epistemólogo estadounidense que es autor de un libro muy interesante que se llama Las estructuras de las revoluciones científicas, que lo tienen que leer. Es un libro muy ameno, muy pequeño, pero que nos dice cómo se da la ciencia y cómo va creciendo la ciencia a través del tiempo. Él acuña el término de paradigma científico y nos dice cómo crece la ciencia y cómo se va generando la ciencia a través del tiempo, y él considera que hay dos periodos de ciencia: un periodo de ciencia normal y un periodo de revoluciones científicas. Si lo que debemos ver esquemáticamente, la ciencia crece en un periodo de ciencia normal, que son las ramas horizontales de la escalera, y en un periodo de revoluciones científicas, que son las ramas verticales. Si nos acercamos hacia esa parte, veremos cómo la ciencia crece de manera horizontal en un periodo de ciencia normal, donde todo el conocimiento positivo o negativo va finalmente a acumularse a través del tiempo, para que con el acúmulo de ese pensamiento llegue algún científico, junte toda esta información y cree un pensamiento totalmente nuevo que va a crecer de manera revolucionaria, revolución científica o parte vertical de la escalera, y eso se considera como un paradigma científico. En medicina ha habido eventos como, por ejemplo, la creación de las vacunas, como la penicilina, como el descubrimiento de los microscopios y muchas otras cosas que ha habido en medicina,
pero la ciencia médica crece a través de dos periodos, ciencia normal y paradigmas científicos. Esto mismo, si se aprovecha en programas de investigación o de desarrollo de investigación científica de manera adecuada, nos va a dar modelos exitosos. Y esos modelos exitosos vienen dados por Imre Lakatos. Imre Lakatos, que es el padre del facesonismo sofisticado, es el que ya describe toda la teoría filosófica del hipótesis, que posteriormente se convertiría en medicina, en la piedra angular para demostrar o refutar ideas. Es el método epistemológico de Lakatos, ¿no? Él está considerándose que para que se desarrollen los paradigmas científicos tiene que haber un orden o programas de investigación, ¿no? Él tiene un libro muy importante que se llama sobre los programas de investigación, que nos da la idea de cómo se deben desarrollar los programas de investigación, ¿no? Él dice, los experimentos negativos no son malos, crean hipótesis de trabajo que son muy buenas para nutrir los programas de investigación. Pero ¿qué es un programa de investigación para Lakatos? Un programa de investigación para Lakatos es un programa que va a ser nutrido por múltiples investigaciones. Todas esas investigaciones que están alrededor, ¿no? de un programa de investigación que está aquí el centro, es lo que Kuhn considera como ciencia normal o periodo de ciencia normal. Y aquí adentro debe haber un programa de investigación que se nutre por todos estos fenómenos positivos o negativos, o proyectos de investigación. Un proyecto de investigación no es un programa de investigación. Un proyecto de investigación es un fenómeno heurístico negativo o heurístico positivo que va a nutrir este centro, que finalmente va a dar un conocimiento nuevo o paradigma. Una vez que este centro de programa de investigación se completa y es positivo, se da un paradigma científico. Pero debe estar protegido a manera de cinturones de protección o de satélites para que no pueda ser destruir este programa y pueda dar un cambio paradigmático, un brinco cuántico o una revolución científica, ¿no? Este modelo de investigación lo desarrolló Lakatos en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, y por eso Oxford, con estos pensamientos, pues son una de las universidades de más prestigio a nivel mundial. Entonces, un ejemplo de paradigma científico, ¿no? En la física, Lord Kelvin decía en 1900 que ya no había nada que descubrir por la física, que los físicos eran perfectos, eran súper desarrollados y que no había nada en la física que se pudiera descubrir. Albert Einstein, adelante de 1900, toma todas las teorías aprendidas previamente y escribe una teoría nueva, un nuevo programa de investigación que lo llama la teoría de la relatividad especial, con su famosa forma E es igual a mc al cuadrado, y da un cambio radical en la física, entrando a la física moderna y dando un paradigma científico. 4 años después de que Lord Kelvin, el gran físico, dijera que no había nada más que descubrir. Es un cambio muy típico de paradigma científico, ¿no? En donde un periodo de ciencia normal le dijo a Lord Kelvin que ya no había nada que descubrir, y en un brinco cuántico paradigmático, Einstein dice que va a empezar apenas la física hacia adelante, a descubrir la física cuántica, la física de cuerdas, la física atómica, la fisión y todo esto, ¿no? Un modelo bien logrado, entendiendo los dos conceptos de Kuhn y de Lakatos, va a generar un programa de investigación nutrido por heurísticas o proyectos de investigación. Estos modelos requieren mucho dinero de soporte, pero finalmente a la larga recuperan la economía al triple, ¿no? Esto es, generan patentes. Esto lo hacen en Inglaterra, lo hacen en Europa y lo hacen en Estados Unidos, haciendo que la investigación sea una inversión más que un gasto. En México invertimos muy poquito dinero y finalmente no retornamos nada, por lo cual tenemos sistemas desorganizados, no conocemos la historia y la filosofía en la ciencia, no conocemos a Kuhn, no conocemos a Lakatos, no conocemos programas de investigación ni proyectos de investigación, cada quien hace lo que quiere y lo que tenemos son pérdidas económicas. Tenemos que girar en México a estos proyectos, pero tenemos que entender el concepto de Popper, el concepto de Kuhn y el concepto de Lakatos aplicados a la ciencia para entender cómo hacer crecer a la ciencia y poder generar patentes que nos retornan, obviamente, presupuestos y nos retornan inversión de manera muy grande. Dentro de medicina, el nacimiento del pensamiento científico viene con Lind. Era un médico marino básicamente de Inglaterra, que acompañaba a los militares, a los marinos, perdón, en los viajes de Europa a América, y él se da cuenta que todos los pacientes llegaban deshidratados, con muy mal cuidado de las faneras, de la piel, y llegaban con cuadros psicóticos, porque tenía algún problema nutricional. Cuando llegaban todos enfermos se dio cuenta que había algún problema. Él empezó a hacer un experimento en donde a un grupo de marinos les daba cítricos, a otros les daba hongos, a otros les daba hierbas,
y cuando llegaban a América, él encontró que los que comían cítricos llegaban sanos y los otros llegaban enfermos. De esta manera que nace el escorbuto y nace el tratamiento con vitamina C aplicada para el escorbuto. Es el primer estudio científico en medicina, porque hay grupos comparativos, pero falta mucho para perfeccionar el método científico, de tal manera que se considera el primer estudio clínico controlado con placebo, que placebo pues eran las hierbas y eran los hongos, pero finalmente fue un estudio abierto, muy sesgado, sin método científico totalmente desarrollado, que empezaban a hacer. Pero a partir de aquí, los médicos empiezan a considerar que todo lo que se ha desarrollado del pensamiento humano, como el nacimiento de la hipótesis, debe ser incluido dentro de medicina. En Francia, los médicos como Magendie tienen esto, y este médico Magendie, que es un médico epistemólogo que conoce todos los conceptos previos del desarrollo de la duda metódica y de la hipótesis, empiezan a aplicar la hipótesis al pase de visitas y al desarrollo de investigación en su medio. Él conoció el método científico de Descartes, conoció la duda científica y conoció escritos de epistemólogos anteriores a Popper. Entonces introduce en medicina el concepto de hipótesis, dando experimentos públicos, comparando dos grupos. Entonces, a partir de ahí se considera que entra la hipótesis a medicina. Posteriormente, un alumno de Magendie, Claude Bernard, que también es fundador o el precursor, el padre de la medicina experimental, considera que además de la hipótesis, el investigador debe estar ciego a lo que se está investigando, ¿no? A los dos grupos, de tal manera que nace el fenómeno de ciego. Ya tenemos dos conceptos introducidos a la medicina en Francia: hipótesis nula y hipótesis de trabajo, y tenemos el fenómeno ciego para el investigador. Después nacería el fenómeno doble ciego, y a partir de Claude Bernard nace el concepto de placebo como una manera para enmascarar o cegar a los investigadores. Entonces, en Francia, después de todos los pensamientos epistemológicos y filosóficos, se logra introducir a medicina la hipótesis de trabajo, el fenómeno de ciego y el fenómeno de placebo. Y a partir de ahí es cuando realmente se considera que la medicina ya es una medicina moderna. Estamos aproximadamente en 1850, ¿no? Cuando logramos hacer esto, y por eso se considera a Claude Bernard como el padre de la medicina experimental o parte de los padres de la medicina moderna. Pero faltaba algo muy importante en medicina, que era el método matemático. El método matemático, la famosa P, o la significancia estadística, no entra a medicina hasta la parte de Inglaterra de 1890 o hacia adelante, a principios de 1900. Y nace de manera muy importante con los agrónomos ingleses, porque en aquel tiempo Inglaterra, pues como cualquier país, se dedicaba a la agronomía, a la agricultura, y finalmente era un país cervecero. Sembraban cebada y producían cerveza. Entonces había una gran disputa en la producción de cerveza entre Inglaterra y Escocia, por lo cual la reina le encarga a los ingenieros agrónomos que descubran un método para producir mayor cebada y producir mayor cerveza. Hay dos ingenieros agrónomos muy brillantes de este periodo, Fisher y Pearson. Ustedes recordarán la chi cuadrada de Fisher y la chi cuadrada de Pearson. Entonces, estos estadistas logran hacer que los campos de cebada estadísticamente produzcan más cebada y más cerveza a través del ajuste del número de plantas de cebada producida por acre de terreno, ¿no? Entonces, este desarrollo matemático lo realiza Fisher, hace el modelo matemático de chi cuadrada y empieza a demostrar cuál campo de cebada produce más cebada y toman ese modelo de campo para producir mayor cebada. Lo hace en proporciones, la chi cuadrada, ¿no? Entonces es el padre él de la estadística inferencial. Junto con Pearson son los dos grandes padres de la estadística inferencial, ¿no? De tal manera que él, el padre de la estadística inferencial, se considera así porque fue el que introdujo la chi cuadrada a la aplicación de la ciencia. El otro fue obviamente Pearson, que fue muy importante, pero Pearson hace una chi cuadrada distribuida para poblaciones mundiales y Fisher la hace para poblaciones pequeñas, por lo cual la chi cuadrada de Fisher es la que introduce dentro de medicina. El primer artículo en medicina donde vemos una chi cuadrada, que es esta de aquí abajo, es un estudio sobre penicilina, ¿no? Para el tratamiento del resfriado común. Ellos ven que significativamente a la semana la penicilina mejora el resfriado común, pero pues no tiene un grupo control, por lo cual es un estudio sesgado, pero es muy interesante porque es el primer estudio en 1944 donde se introduce un método matemático a medicina. Es el primer artículo, enlace, en donde ya vemos una chi cuadrada, no vemos una P, pero vemos una chi cuadrada y diferencias estadísticas ahí entre los grupos, ¿no? Otros grandes investigadores que también son muy importantes de la época son los que desarrollan el método de TD Students. Esta persona de aquí es Students.
Students realmente tenía como apellido Gosset. Entonces Gosset era un ingeniero agrónomo de Escocia que trabajaba en Guinness. Y a la par que la reina de Inglaterra le dijo a Pearson y le dijo a Fisher que hiciera un método para producir una cerveza, Guinness le dijo a Gosset, tú tienes que hacer un método para producir una cerveza, pero él lo hace en los barriles y en litros. De tal manera que Gosset desarrolló un método matemático para números o para variables que tenían variables numéricas y desarrolla el método de T-Students. Ahora, ¿por qué no se llama método Gosset y se llama método T-Students? Porque Gosset escribía poesía y firmaba todos sus escritos de poesía como Gosset. Entonces, cuando desarrolla el método matemático, le dice Guinness, oye, puede ser el método matemático, pero no le puedes poner Gosset porque pues, la gente no te va a tomar en serio. Entonces, inventa un seudónimo que se llama Students. Entonces, él dice, pues va a ser el método de la T de Students, y yo soy Students, ¿no? Entonces, Students es el científico y Gosset es el poeta. Finalmente, la cervecería a nivel mundial, en Inglaterra y Escocia, dan el nacimiento del método matemático o de la estadística diferencial que aplicaría medicina a partir de 1945 y hacia adelante. Él es Fisher, el padre de la estadística diferencial, Pearson, que hace la chicuela de Pearson, y Students, que además de escribir filosofía y tomar cerveza, de escribir poesía y tomar cerveza, pues escribió la T de Student, que son los tres métodos que usamos para contrastación de hipótesis en medicina. Para contrastar una hipótesis necesitamos un método de hipótesis y esos métodos típicos, los comunes que usamos en medicina, son la chi cuadrada y la T de Students, ¿no? Ahora, ¿cómo es que entra a medicina el método de estadística inferencial que estaban haciendo apenas en Inglaterra en 1940? Entra porque un alumno de ellos, Brandon Hill, lo mete a medicina. Entonces, la historia de Brandon Hill es muy interesante porque él iba a estudiar medicina, pero le dio tuberculosis, que es lo que se enfermaba la gente, no había cura para la tuberculosis. Le da tuberculosis y una vez que tiene tuberculosis queda discapacitado por muchos años hasta que se cura, y una vez que se cura regresa a medicina, pero el cuerpo de navales le dicen que no puede ser médico porque tuvo tuberculosis. Entonces, decepcionado, decide estudiar ingeniería agrónoma. Al estudiar ingeniería agrónoma conoce a sus maestros, Pearson principalmente, que le enseña todo el método de chi cuadrada. Posteriormente conoce a Fisher, encuentra muy interesante el desarrollo de la estadística inferencial que estaban haciendo, y finalmente, como quería ser médico y le dio tuberculosis, regresa a medicina diciéndole a Richard Ball, oye, tengo un método matemático que puede demostrar o refutar que los antibióticos son buenos para la tuberculosis. Se ponen a trabajar juntos y dan origen al primer estudio clínico aleatorio en medicina, el tratamiento de streptomicina contra tuberculosis, ¿no? Comparado con placebo, y finalmente es donde entra de lleno la estadística inferencial, y a partir de esta publicación de 1948, todos los artículos en medicina tienen en su parte de métodos una parte de estadística inferencial que ustedes conocen, ¿no? Las variables serán analizadas con estadística descriptiva y estadística bivariable mediante el método de chi cuadrada o T-Students. A partir de ahí es donde empieza ese escrito en la parte de método de los estudios, y todos los estudios comparativos tienen que tener a fuerzas los bivariables, una chi cuadrada, una T-Students, y los multivariables, por supuesto, modelos de regresión logística o regresión lineal. Después de ese estudio publicado donde se demostró que la streptomicina podía curar la tuberculosis, viene un estudio de corte muy interesante en donde se demuestra que el tabaco produce cáncer de pulmón. Entonces, además de los estadística inferencial introducida dentro del estudio de los grupos comparativos, pues nace el primer modelo de estudio clínico aleatorio en el estudio de tuberculosis, y aquí nacen los estudios de corte. De tal manera que Inglaterra, sin darse cuenta, nos da la parte de la medicina moderna que seguiremos los médicos hasta fechas actuales. Y eso nació en Inglaterra gracias a tres grandes investigadores, a grandes médicos y por supuesto a la cerveza. En este estudio de tabaquismo ya aparece la literatura como la publicamos actualmente. Si ustedes ven, es el primer estudio en donde nace la chi cuadrada, una de Fisher, en donde vemos una chi cuadrada de 5.76 a 1 grado de libertad. Ya estaba la teoría del límite central, ¿no? Y la campana gaussiana, y vemos una P menor de 0.02, o sea, entre 0.01 y 0.02, diciendo que de manera significativa, la P aquí está arriba, de manera muy significativa el tabaquismo está asociado a cáncer, asociado porque es un estudio de corte, no es un estudio experimental. Pero este método que ya se publica aquí es el que tomamos los médicos como un método ya científico dentro de medicina,
y nace en 1948 gracias a la asociación entre tabaco y cáncer en Inglaterra. Todo el mundo fumaba en Inglaterra en aquel tiempo. Entonces, salimos del método Toledo-Tollens del medievo, y en la ilustración se nos dice que tenemos que abandonar el método Toledo-Tollens. El método Toledo-Tollens anteriormente nos decía, si yo fumo tengo cáncer, entonces si no tengo cáncer pues no fumo, pero pues tenía que esperar toda la vida para ver que no tenía cáncer, para saber que no fumaba, pues era medio incoherente. Entonces nace, después de la ilustración, el método científico y nace el término de hipótesis, que es A y B, pero tenían que ser comprobadas a través de un placebo, de manera en ciego, y después este método lógico tenía que ser sometido matemáticamente a un método de estadística inferencial. Entonces salimos del método Toledo-Tollens de lógica y entramos a un método matemático que tiene la misma premisa, A o B, ¿no? Hipótesis nula, hipótesis alterna, demostrar estadísticamente por una chi cuadrada o una t de Student, y finalmente la otra parte que hace que el método científico sea perfecto fue el nacimiento de los experimentos y de los estudios observacionales. Entonces, la medicina moderna, además de saber mucho de medicina, tiene que tener diseño de estudios, y los diseños de estudios se empiezan a generar ya en Inglaterra, y conocimos pues obviamente la evidencia de experto, series de casos y controles, estudios de corte como estudios observacionales, y cuasi experimentos, estudios piloto y estudios clínicos aleatorios como estudios experimentales. Estos diseños de estudios se desarrollan, y una vez que se quieren demostrar o refutar, pues se les tiene que agregar una prueba de hipótesis, que las más comunes son chi cuadrada, t de Student, pero tenemos muchas variantes para estudios no paramétricos como Mann-Whitney, Cruz-Wallis, tenemos regresiones logísticas, regresiones de Cox, regresiones lineales, que hacen que el método científico de medicina sea perfectamente demostrable o perfectamente refutable. La última parte de medicina que falta conocer, pues es la parte ética, ¿no? La parte ética en medicina entra lamentablemente a través de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y nace con los juicios de Nuremberg, que son muy criticados, pero finalmente a los médicos y a los investigadores nos dieron el nacimiento de los códigos de ética moderna, ¿no? Nació la ONU, nacieron los derechos humanos, ¿no? Y nació la Declaración de Ética de la Asociación Médica Mundial hacia el 48 y modificada hacia el 64. La Asociación Médica Mundial toma los juicios de Nuremberg y dice, pues en medicina tiene que haber ética, y da unos lineamientos que son los que conocemos, junto con la Declaración de Helsinki, como los códigos de ética en medicina, la Declaración Médica Mundial y la Declaración de Helsinki. La Asociación Médica Mundial redacta el juramento de la Asociación Médica Mundial, que es el que juramos como juramento hipocrático, lo que llamamos de manera coloquial juramento hipocrático, pero realmente lo que juramos los médicos de preservar la vida, preservar la salud y todo esto es el juramento de la Asociación Médica Mundial, que nació básicamente en el 48 y se modificó hacia el 64. Entonces tenemos una medicina moderna totalmente científica que nace en 1950 hacia 1960, en donde la medicina se comprueba o se refuta mediante estudios observacionales y estudios experimentales sometidos a un método matemático que se llama estadística inferencial. Entonces, la pirámide de pensamiento de la primera etapa de la medicina moderna, que es en el 50, pues es una pirámide muy conocida por todos. El experto, que hay muchos y sabemos poco, los casos y controles, los estudios transversales, los estudios de corte y los estudios clínicos aleatorios, ¿no? Que son los más puros de todo, en donde el nivel de evidencia es muy alto, pero hasta aquí en el 50 no conocíamos niveles de evidencia. Fue a través del tiempo donde estos niveles de evidencia nos decía que de mayor calidad del estudio, más evidencia para el tratamiento, y de mayor calidad, menos sesgos y por supuesto menos demandas para los médicos. El problema de esta primera etapa de medicina es que fue tan exitosa que todos los grupos médicos giraron hacia este tipo de medicina y se empezaron a producir millones de artículos que hacían imposible que el médico pudiera leer la literatura médica. Entonces tuvo que nacer posteriormente un nuevo concepto en educación médica o en medicina, que es la segunda etapa de la medicina, y esa básicamente nace con la idea de sintetizar toda la literatura en pocos escritos que pudiéramos entender los médicos, y precisamente nace la segunda etapa de la medicina con dos corrientes, la corriente británica con Archibald Cochrane y la corriente canadiense con Sackett y Guyat. Cochrane fue un médico que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, fue preso en Salónica, en Italia, estuvo como médico prisionero y estuvo tratando de curar soldados, pero él veía que los soldados se morían de todas, no había manera de salvarlos, veía que estaban heridos con balas, estaban acuchillados, pero él veía que no se morían de eso, se quitaba la herida, pero se morían después por problemas de salud pública, por infecciones, por fiebre amarilla. Entonces dijo, pues voy a hacer un estudio igual que
que el estudio que hizo Lind, y empezó a preparar cítricos, hierbas y hongos, se los dio a los presos, pero se morían todos. Entonces dijo, pues para mí esto fue el mejor experimento y el peor experimento de mi vida. Archibald Cochrane publica años después un artículo interesante que se llamaba Enfermedad en Salónica, mi primero y peor y más exitoso estudio clínico. Mi primer estudio porque yo era preso y se me ocurrió hacer lo mismo que Lind. Mi peor estudio porque le di lo mismo que Lind a los presos y se me murieron todos. Y el más exitoso porque a partir de ese estudio él lanzó un reto a nivel mundial en un libro que dice: hay que buscar una manera para que los médicos aprendan medicina sin tener que leer los millones de artículos. Y ese reto, que está publicado en un libro de Cochrane que se llama Efectividad y Eficacia, lo publica, y un médico inglés que también está en la guerra, pero en la Franja de Gaza, toma ese reto para llevarlo a cabo y desarrollar todo lo que conocemos como colaboración Cochrane. Entonces, esto ya lo comentamos. Este es el libro en el 71 donde regresa de la guerra Cochrane y escribe Efectividad y Eficacia, ¿no? El reto de los médicos, qué tenemos que hacer para lograr hacer eficaz lo que está publicado si no lo podemos leer. Y finalmente, nace la colaboración Cochrane gracias a Ian Chandler. Chandler lee el libro de Cochrane, va a las pláticas de Cochrane, entiende lo que quiere hacer Cochrane, y estando en la guerra de Gaza, él escribe un libro que se llama Septicemia. Septicemia no de infección, sino septicemia de escepticismo. Él decía, pues yo todo lo que un poquito conozco de medicina no lo puedo aplicar a los heridos porque no tengo el conocimiento, y si quiero leer algo no lo puedo leer porque no tengo tiempo y hay mucha literatura. Entonces, escribiendo este libro de escepticismo, dice, yo tomo el reto de Cochrane y vamos a buscar una manera de reunir toda la información sintetizada para que el médico pueda leer. Y aquí es donde nace en este libro realmente el concepto de revisión sistemática y de metaanálisis, ¿no? Entonces, gracias a Cochrane y gracias a Chandler, es que todas las bases de datos de colaboración Cochrane se logran llevar a cabo, y actualmente tenemos una gran cantidad de información de revisión de artículos sintetizados, como revisión, como la base de datos de revisiones, de cómo se llama, de revisiones sistemáticas, la base de datos de los abstracts de los artículos, la base de datos de los estudios clínicos aleatorios, la base de datos de metodología de revisiones, de registros, la colaboración per se, y muchas grandes herramientas que tenemos que forman todas las colaboraciones Cochrane y que nos permiten conocer información de manera sintetizada, ¿no? Revisiones sistemáticas y metaanálisis. El logotipo de la colaboración Cochrane es muy interesante porque es uno de los logotipos más hermosos que han sido diseñados. Y esto lo comento porque la colaboración Cochrane, si ustedes ven el logotipo, la parte de afuera, ¿no?, es una C, la C de colaboración, y el espejo es otra C de Cochrane. Entonces, colaboración Cochrane. A la vez, es el canal de un parto. Son los labios vaginales de una mujer que está pariendo o está dando a luz a una cabeza de un bebé. Pero este bebé, si ustedes lo ven bien, es la cabeza del primer metaanálisis publicado en la historia, o la primera revisión sistemática, que está compuesto por 7 artículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la tendencia de los 7 artículos nos da una tendencia de metaanálisis, donde dicen que el tratamiento con esteroides reduce el riesgo de membrana hialina en los niños prematuros, por lo cual a partir de ese tiempo se considera que las revisiones sistemáticas con metaanálisis son una manera muy importante de aprender medicina de manera sintetizada, y nos dan la tendencia de la época del tratamiento médico. Entonces, a partir de aquí nace el primer metaanálisis, y el logotipo, a mi punto de vista, es un logotipo hermoso, muy expresivo y muy bien diseñado. La segunda etapa de la medicina, además de las revisiones sistemáticas y metaanálisis, tienen todo el desarrollo de pensamiento de la medicina canadiense en McMaster, con David Sackett y su alumno Guyat. Ellos consideran que la literatura médica que está publicada, que posiblemente para el experto en medicina pueda ser fácil entenderla, hay mucha gente que no entiende por qué un estudio clínico aleatorio es mejor que un caso y controles, o por qué un estudio clínico aleatorio es mejor que una serie de casos o la evidencia de experto. Y esto tiene que ver con el diseño del estudio. Entonces ellos dicen, vamos a agarrar el diseño del estudio y calificarlo en números para que la gente entienda. Entonces nacen los sistemas de calificación 1, 2, 3, 4, donde 1 es mejor que 2, 2 es mejor que 3 y 3 es mejor que 4. Y más nace la graduación de la evidencia en ABC, en donde A es mejor que B y B es mejor que C. Y a partir de ahí nace la corriente de McMaster de medicina basada en evidencia.
De hecho, el término medicina basada en evidencia lo acuñan los canadienses en este libro de 1991, en el Journal Club ACP del 91, acuña Guyat el término medicina basada en evidencias. Pero realmente medicina basada en evidencias es la conjunción de la escuela canadiense con la escuela británica. Es la conjunción de 4 grandes pensadores, de Cochrane, de Chalmers, de Guyat y, sin duda alguna, de Sackett. Bueno, entonces los niveles de evidencia de la escuela canadiense es graduar los artículos en niveles. El 1 es mucho mejor que el 2. El 2 es mucho mejor que el 3 y el 3 es mucho mejor que el 4. Y solo usamos los niveles bajos cuando no hay evidencia superior. Y los grados de recomendación, pues A es la evidencia sólida que está sustentada en muchos niveles 1. La B, pues la que está sustentada en muchos niveles 2 y así sucesivamente, ¿no? Pero estas dos teorías se juntan de manera muy importante para dar nacimiento a la segunda etapa de la medicina, que es la medicina basada en evidencias, diferente de lo que conocíamos anteriormente. Toda esta medicina basada en evidencia nace de tener una pregunta, una duda, y esa duda se pasa a pregunta metódica, que es básicamente lo recomendable de la metodología PRICO, en donde mi pregunta le tengo que poner una población, una intervención, un control y un objetivo final, o la pregunta PECO, en donde tengo que poner una población o una exposición, un control y un objetivo. Si ustedes ven PICO, es el estudio clínico aleatorio multicéntrico doble ciego controlado placebo. PECO es la población expuesta a un factor de riesgo, con un grupo control y un desenlace final, ¿no? Entonces estos grupos son muy importantes porque ahí, a partir de esta pregunta PICO, nace toda la búsqueda de la información a través de la recomendación de Cochrane y de Chalmers, y posteriormente toda la graduación de la evidencia a través de Guyat y de Sackett. Y toda esta información junta va a dar origen a la corona de la segunda etapa de la medicina, que es el nacimiento de las guías clínicas. Entonces, los pasos de la medicina basada en evidencias, que se conjuntan las dos escuelas, tienen como finalidad, pues obviamente, mejorar la evidencia, la recomendación y bajar el sesgo. Entonces, arriba de la pirámide que conocemos nosotros, tenemos los dos pilares de la medicina de la segunda etapa: las revisiones sistemáticas en metaanálisis y la medicina basada en evidencia, para formar ambas y juntas lo que conocemos como guías de práctica clínica, ¿no? Parte del problema de esto y de la formación de guías clínicas es que también fue tan exitosa que se empezaron a publicar muchas revisiones sistemáticas, muchas metaanálisis, y finalmente se empezó a graduar mucha evidencia, pero estaba todo desorganizado, por lo cual fue necesario sintetizarlo en la formación de lo que conocemos como guías clínicas, ¿no? Entonces, una guía clínica es lo que sintetiza, o el escrito que sintetiza toda la segunda etapa de la medicina: revisiones sistemáticas, metaanálisis y graduación de la evidencia, para dar paso a lo que conocemos a la tercera etapa de la educación médica, que nace con las guías clínicas, porque la tercera etapa de la medicina, además de tener guías clínicas, pues tiene como objetivo impactar los sistemas de salud. Entonces el nacimiento es con guías clínicas, pero debe ser impactado hacia adelante a los sistemas de salud. Entonces las guías clínicas son recomendaciones, ¿no?, que intentan asistir al que provee atención en salud y a los tomadores de decisiones para realizar resoluciones informadas y certeras. Entonces, una guía clínica se puede relacionar con intervenciones, con salud pública o con políticas gubernamentales, que es importante para cerrar la tercera etapa de la educación médica, que nace con la aparición de las guías clínicas. Entonces, una guía clínica nace de una pregunta que se transforma en una pregunta PICO, que se revisa, se gradúa en recomendaciones a través de publicaciones, revisiones sistemáticas, se elabora la guía clínica para el práctico, para el clínico, pero finalmente esta guía clínica tiene que impactar políticas y tiene que entrar a la ley de salud para ser eficiente en los sistemas de salud. Esto lo conocemos como tercera etapa de la medicina o de la educación médica: el conocimiento médico que impacta hacia la ley de salud a través de guías clínicas que son totalmente científicas. Una guía se construye de muchas maneras. Hay muchas declaraciones de guías, como la GRADE, como la SIGN, que son muy bonitas las dos, pero básicamente contesta una guía clínica una pregunta, ¿no?, o una aseveración que se pondera en niveles y grados de recomendación, y se escribe un texto que tiene que ser una recomendación con evidencia o calidad de la evidencia. Entonces hay mucha metodología, pero me voy a brincar esta parte porque es motivo de otra plática. Pero finalmente un enunciado que se tiene que graduar en evidencia y recomendar en evidencia a través de la búsqueda y graduación de la información. Parte de lo importante de la guía es que toma la experiencia del médico, la evidencia científica y por supuesto los valores que quiere el paciente y la sociedad médica para producir una política de salud, que es el objetivo de la tercera etapa. Estamos apenas entrando en la tercera etapa.
estamos apenas a medio camino, pero nos falta que impactemos en las políticas de salud. Entonces, una declaración científica se escribe como está aquí abajo. Básicamente, un ejemplo de algo que debe ser graduado ya pasado por una guía clínica es, por ejemplo, para adultos con infarto cerebral agudo de mecanismo aterotrombótico, este panel o los expertos recomiendan el uso de clopidogrel oral como prevención secundaria para la reducción del riesgo de un infarto recurrente, ¿no? La recomendación es fuerte, hay mucha evidencia a favor y el grado de recomendación es una calidad alta, hay mucha evidencia, entonces es un nivel 1A. Entonces un paciente con infarto aterotrombótico le das clopidogrel y el paciente se beneficia y tú no tienes riesgo de complicaciones, al menos más allá de lo esperado por la literatura. Entonces, el mejor método que conocemos actualmente es el Gray, lo pueden revisar ustedes, pero también está la metodología SIGN, que es la escocesa, que es muy bonita, muy sencilla, en lo personal a mí me gusta mucho y la entiendo de manera muy sencilla, ¿no? Gray tiene una metodología de 9 pasos que hay que revisarla posteriormente, en donde tratamos de buscar las preguntas pico que tengan objetivos clínicos. Esto es más impactante la mortalidad y la discapacidad que encontrar una glucosa alta, por ejemplo, ¿no? Luego se gradúa la evidencia, que es lo más latoso de la guía, pero es lo más importante. Y una vez que está graduada, pues se dan los niveles de evidencia y se gradúan como alto, moderado, bajo, ¿no? Y se da el statement o la resolución finalmente, ¿no? Se recomienda o no se recomienda, básicamente, ¿no? Luego, lo importante de esta tercera etapa en medicina, el construir guías, es que las guías se van construyendo, pero van generando que la evidencia médica sea mejor. Como las guías clínicas tienen que ser buenas, los grupos médicos dijeron, ahora, todos los artículos que se escriben, las investigaciones que se publican, tienen que tener una metodología que se llama Strobe o Consort, ¿de acuerdo? Para hacer los artículos de mejor calidad. Se van generando literatura de mejor calidad, entran a las guías y entran a las guías pues, de mejor calidad. Una guía publicada de mejor calidad, porque ya está basada en artículos Strobe o Consort, pues obviamente van a ser de mejor calidad, y una guía para que sea útil tiene que ser auditada, y se puede auditar por metodologías Dolphy, Gray y SIGN, básicamente, ¿no? Finalmente, la pirámide de conocimiento de la tercera etapa que conocemos actualmente, pues nace desde la base, que antes era lo más importante en los diseños de estudio que conocemos, las revisiones sistemáticas, la medicina basada en evidencia, las guías clínicas, y hasta arriba en la corona tenemos que tener las guías clínicas que impactan en los sistemas de salud basados en evidencia. Actualmente estamos inmersos y entendiendo esta tercera etapa de la educación médica, que básicamente nace de la segunda etapa, que es el nacimiento de la revisión sistemática, metaanálisis, grados de recomendaciones a través de la escuela canadiense, de la escuela británica, las guías clínicas, que es la segunda etapa, y estamos entrando en la tercera etapa, que son estas guías aplicadas a sistemas de salud mediante la auditoría de las guías. Seguramente va a haber publicaciones sobre la auditoría de las guías en poco tiempo. Para concluir, les quiero decir que la medicina finalmente está hecha por grandes pensadores médicos, pero que afortunadamente la ciencia médica o el método científico la impregnó hacia el 50, pasando por varias etapas, y pasamos por muchas etapas en medicina donde creíamos que el profesor de medicina era el sol y todos aprendíamos, pero finalmente nos dimos cuenta en la segunda etapa que ese sol es muy pequeño a comparación del vasto mundo de la literatura médica. La literatura médica, para que sea eficiente, se tiene que sintetizar en un círculo que se llama revisión sistemática, metaanálisis, y graduación de la evidencia, y finalmente esto, que es totalmente ineficiente porque también hay mucho publicado, pues tiene que ser sintetizado todo del mar del conocimiento en lo que conocemos como guías clínicas, para que estas guías clínicas impacten en la salud de la población, que son los sistemas de salud basados en evidencia. Finalmente, la literatura médica, la educación médica que nace en una escuela de medicina con un libro, pues actualmente es muy compleja, hay que leer muchos libros, muchos artículos, muchas revisiones, muchas guías clínicas, y hay que conocer todos los sistemas que auditan las guías, como los inventarios AGRI, Strobe, Consort, Merge, CAF, una gran cantidad de información que nos están metiendo finalmente a la tercera etapa de la medicina en donde estamos actualmente. Una vez que dominemos los sistemas de salud basados en evidencia, que es la tercera etapa, brincaremos seguramente una cuarta etapa de medicina o de educación médica, que yo estoy seguro que va a ser el ocaso del método científico, porque si bien el método científico es muy puro, muy bueno, es muy elitista y muy caro, porque para encontrar una P se requieren miles de millones de dólares, y eso solo lo puede hacer la industria farmacéutica. Una vez que encontremos un método científico mejor que la estadística diferencial, pero que sea más democrático, que todo el mundo pueda hacer, estoy seguro que entraremos de manera revolucionaria a una cuarta etapa de la educación médica, que no va a estar dada por números
comunes, ni por estadística inferencial, ni por métodos de estudio, sino más bien va a estar dado por inteligencia artificial, por redes neurales, y seguramente lo van a llevar a cabo los grandes consorcios que permiten la distribución de la información gratuita entre los usuarios, como pudiera ser la iniciativa Blue Button. Finalmente, les agradezco su paciencia en esta hora de la conferencia y espero que la historia de la medicina en evidencia los motive para poder ser mejores médicos. Muchas gracias. Hasta luego.